Luego de encontrarse con el emperador que se encontraba sin ropa, colocando sus manos en la cara le pregunta a su majestad por qué él se encontraba desnudo. En la mente del prota se encontraba sorprendido mientras maldecía a Durán porque no le había mencionado que su guardia iba a ser la hija de Blue Marks, pero de la boca de Excel con arrogancia le responde que obviamente se estaba cambiando. Ella sonrojada se disculpa con su alteza por atreverse a ver su cuerpo desnudo. Él le dice que olvidara eso y que asumía que sus habilidades son de verdad, considerando que era la hija de Blue Marks. Ella le responde que puede decir con confianza que por lo menos puede rivalizar con el miembro más bajo de los Caballeros del Dragón Blanco. Desde la conciencia del prota la miraba con asombro porque era lo que esperaba de la familia de Blue Marks, aunque Excel la miraba con aura oscura. El prota se pregunta cuán fuerte era el miembro de rango más bajo de los Caballeros del Dragón Blanco, a lo que Excel desvaina su espada y le dice que las palabras solas no le son suficiente para hacerle una idea de sus habilidades, por lo que tendrá que comprobarlo él mismo, mientras que con un movimiento de su espada sacaba un inmenso poder dirigido a la caballero, y en la conciencia del prota entraba en pánico y le pedía que le esperara un segundo llamándolo loco, porque podría haber terminado la conversación con un cumplido, pero Excel quería comprobar sus habilidades de esa forma. La caballero bloqueó el ataque con su escudo y aprovechó para balancear su espada hacia el emperador. Excel la mira sorprendido mientras bloqueó su ataque con su espada. Desde la conciencia del prota se sentía aliviado porque ella había logrado bloquear ese ataque. El emperador con arrogancia le dice a la caballero que al menos parecía tener un manejo de lo básico y ella le agradece a su señor. Excel le dice que parecía que Blue Marks no había perdido su tiempo con ella, y le pregunta cuál era su nombre. Ella le dice que se llama Ranard Bloomhearts. Excel la apunta con su espada y le dice que una vez regresaran de su viaje ella debía unirse a los Caballeros del Dragón Blanco, y en la conciencia del prota pensaba que sí se debía convertir en su compañero. Ella se arrodilla y le da las gracias por el gran honor a su majestad. Durán se acerca y le dice a su majestad que por favor no atormentara mucho la hija de Blue Marks, y él responde que no lo hizo. Todo lo que había hecho fue girar ligeramente su espada. Durán se ríe y le dice que tenga un viaje seguro mientras él estará sosteniendo el palacio mientras se ha ido, a lo que Excel le responde porque decía algo tan obvio. El emperador se dirige a la puerta y el súbdito le pregunta a dónde se dirigía su majestad, y él le responde que a cualquier lugar está bien siempre que esté cerca del bosque sangriento. Él abre el portal y le dice que su destino será una pequeña cabaña en el Valle Clea del Bosque Sangriento. El súbdito le hace reverencia y le dice que el Bosque Sangriento es territorio extranjero, así que le pide que por favor tenga cuidado. Durán le entrega una bolsita y le dice que utilice eso si lo necesita. Era algo de dinero para viajes. Excel le dice que no era necesario y no tenía que prepararlo, pero igual lo toma. Y mientras iba caminando hacia el portal le preguntaba a Renard qué estaba haciendo, porque debía apurarse y si era lenta la iba a dejar atrás. Ella reaccionó y comenzó a correr mientras le pedía que por favor esperar por ella. Al salir del portal Excel le arroja la bolsa de dinero a Renard y mientras ella intentaba agarrarlo le preguntaba a su majestad en dónde se encontraban. Él se gira y le pregunta si no conocía el bosque sangriento. Ella le responde que sí, había escuchado que era una tierra gobernada por elfos. Él le dice que para ser más preciso es una tierra atrapada en un conflicto entre elfos y los bárbaros, mientras que en la conciencia del prota pensaba que además es donde están las ruinas Esmeralda, las ruinas donde está sellado el elixir de los ancestros, así que Excel le dice a ella que se dirigían a las ruinas Esmeralda escondidas en esa área. Ella exaltada le pregunta por qué las ruinas, y Excel le dice que era porque necesitaba una reliquia de ahí para suprimir su linaje de dragón. Ella responde que había oído que las ruinas del continente estaban llenas de monstruos y trampa, así que le pregunta cómo navegarán a través de ellos como un grupo de dos. Excel simplemente se gira y le dice que no tenía tiempo para explicarle cada pequeño detalle, y lo primero que tenían que hacer era encontrar un elfo en el bosque que pueda conocer la ubicación de las ruinas. Ella murmura para sí misma que tendrían suerte si no se encontraran con ningún bárbaro y mucho menos a conocer a un elfo. Desde la conciencia del prota recordó sobre el ki de sangre de Renard, y Excel le dice que era muy ruidosa, lo había escuchado por Blue Marks y le pregunta por qué no utilizaba su ki de sangre innato.
Porque había oído que el ki de sangre naranja era superior en la detección, ella le responde que nunca había detectado a un elfo antes y era difícil buscar a larga distancia. Excel molesto le dice que entonces encontrarán a un elfo aunque tenga que quemar todo el bosque. Renard temblando piensa el por qué su padre la había enviado a una misión así, pero en ese momento su ki detectó algo así que le dice a su majestad que por favor esperara porque había una forma de vida acercándose a ellos rápidamente, ellos girando su mirada en donde la forma de vida se acercaba gritando que por favor lo salvaran. Era un niño elfo que venía corriendo mientras era perseguido por orcos. Mientras Excel sonreía, Renard se encontraba asustada por los orcos que se aproximaban, y dijo que sabía que los bárbaros y los elfos estaban en conflicto, pero para que ellos incluso irían tras un niño, el emperador se acercaba y decía que eso era algo bueno, lo que dejó confundida a Renard y el emperador continúa diciendo que para que un elfo apareciera mientras buscaban a uno, además agarrando su pecho con dolor. Decía que ya estaba llegando a su límite en suprimir a su linaje de dragón que buscaba destruir, así que con una gran velocidad se dirige hacia los orcos. Renard le pedía que por favor esperara, pero él como si estuviera poseído decía que habían muchos objetivos para destruir. Renard le decía a su majestad que solo deberían capturar al joven elfo que era el objetivo, pero el emperador solo le respondió que se callara a Renard porque era un fastidio, y con rápidos movimientos el emperador comenzó a masacrar a los orcos volándoles la cabeza. El emperador no se encontraba en sus cabales, reía mientras decía que la sensación de la sangre era lo mejor, por lo que iba a reducir las carnes de los orcos en nada más que un montón de carnes muerta. Comenzó la pelea entre los orcos y Excel. Ellos atacaban con sus hachas y él los esquivaba y los acababa, pero su sed de sangre no bajaba. Frenético les preguntaba si lo estaban jodiendo porque no podían ni tocarle con eso, así que el emperador loco decidió mostrarles personalmente un buen momento mientras chocaba las cabezas de los orcos. El desquiciado ya había perdido la cabeza mientras se reía siniestramente, pero en la conciencia del prota estaba en pánico mientras se preguntaba el por qué le gustaba pelear así. En una escena del pasado del emperador donde se encontraba blandiendo su espada, quien le enseñaba le decía que lo hacía maravilloso, y a ese ritmo superaría a los caballeros de dragón blanco en poco tiempo. Quien le enseñaba era el señor Blue Marks, y un pequeño Excel sonriente decía que le encantaba el esgrima, mientras que en el presente el emperador manchado de sangre reía desquiciadamente mientras decía que eso era divertido, y mientras sostenía las cabezas de los orcos debajo de él había una montaña de cadáveres. Blue Marks como su profesor le enseñó golpes horizontales, y también le enseñó cómo luchar con oponentes más grandes que él, e incluso lo nombró caballero. Entonces desde la conciencia del prota se pregunta el por qué se molestó en aprender todo eso si iba a actuar así. Lo que corría por la cara de Excel no era solo sangre, era la sangre fresca y espesa de su despiadada matanza. Ese tipo estaba realmente loco, pensó el prota, y el pequeño elfo que veía absolutamente todo eso en el piso temblando mientras lloraba, decía que era un monstruo, era realmente un monstruo. Excel se percata de la presencia del niño y su ki se vuelve más intenso mientras decía que todavía le quedaba uno, y mientras se dirigía a aniquilar la última presencia, Renard se coloca delante del niño mientras le decía que ya había matado a todos los orcos, así que por favor deténgase su majestad. Ellos se miran a los ojos y mientras Excel pronunciaba su nombre, le dice que sí creía que quería ir por ahí anunciando su identidad al mundo, porque lo acaba de llamar su majestad. Renard se da cuenta y tapa su boca con sus manos mientras decía que se le escapó. Ella le hace reverencia y se disculpa, pero Excel le dice que lo más importante era si ese elfo le sería útil, porque que sabría un niño como él ya que tenía pinta de no saber ni el camino a su propia casa, y el niño ahí diciendo que tenía miedo. En ese momento a lo lejos se escuchó a alguien llamando a Rondón, gritaban preguntándole en donde estaba, y que le respondieran si podía oírle. Otra voz decía que podía sentirlo cerca. Renard gira su cara mirando al niño, mientras decía que creía que estaban buscando al niño. Y Excel le dice que supongo que es útil después de todo. Los elfos seguían buscando y uno de ellos decía que estaba seguro de que estaba por allí, y Excel cubierto de sangre, levanta su mano y los llama para que se acerquen a ellos. Pero el elfo se quedó horrorizado por lo que veía, y es que en medio de ese gran
Charco de sangre. Junto a una persona cubierta de sangre se encontraba el pequeño elfo asustado. Los elfos entraron en pánico mientras decían que tenían que salvarlo. Luego de un rato ya en otro lugar el pequeño elfo se encontraba a salvo, el jefe con mayor autoridad ahí, que se encontraba sosteniendo al niño, les decía que se quedó ahogado porque no pensó que fueran ellos quienes habían salvado a Rondón, pero igual estaba sorprendido porque pensar que él había matado a los orcos con sus propias manos, y Excel solo le dice que le diera algo con lo que limpiarse. Perdón, fue lo que le respondió el elfo, pero Excel con una mirada oscura le pregunta si no lo había oído que le diera algo para limpiarse. Minutos después se acercan una elfa a entregarle una toalla al emperador, él limpia toda la sangre que está en su cara. Ya al estar limpio el elfo lo observa como si lo conociera y le pregunta si él era Magnus, el emperador que se quedó sorprendido al escuchar ese nombre. El elfo continuó diciéndole que si él no era Magnus, ya que se parecía a él pero parecía un poco más joven. Excel le dice que Magnus es el nombre de su padre, el elfo se emociona porque este era el hijo de Magnus, y le decía que se parecía a él. Él le pregunta si conocía a su padre, y él le responde que por supuesto, lo había visto algunas veces allí, y sonriendo le decía que extrañaba esos días. En ese tiempo Magnus estaba investigando una cura para algo llamado linaje de dragón. Él era muy amable para ser un ser humano. En la conciencia del prota se decía que así que Magnus también buscaba una forma de suprimir el linaje. Eso lo encontraba genial, porque si se familiarizaba con los elfos no tendría que ser sigiloso sobre lo que quería. El elfo le continúa diciendo a Excel que Magnus también usaba ese tipo de ropa cuando venía allí, y ahora que recordaba le pregunta si él era su sucesor, y cómo estaba su padre estos días. Excel apretando la toalla llena de sangre le dice que su padre había fallecido. El elfo le responde cabizbajo que él era un buen hombre, pero Excel le continúa diciendo, mientras se encontraba furioso, el por qué estaba hablando tan despreocupadamente del difunto emperador todo este tiempo, y en la conciencia del prota piensa que debe haber sido muy cercano al padre de Excel, pero tanto la conciencia del prota, como el elfo y Denard, se quedaron sorprendidos por lo que acababa de decir Excel, y seguía hablando Excel de que Magnus era el emperador de la runa o mejor dicho el antiguo emperador, y él era su actual gobernante, Eseltrion, la conciencia del prota. Entraba en pánico porque de repente había perdido el control otra vez. Excel continúa diciendo que conociera su lugar y dejara de actuar tan amablemente, además de que lo llevara a Haspel ya que tenía negocios con el gran sabio de los elfos. Renard lo mira y le pregunta si él no pretendía ocultar su identidad, y él le dice que ya no era necesario, porque acaso no debería decir nada cuando esos humildes elfos hablan del antiguo emperador tan despreocupadamente. Excel les grita y les dice si no les habían escuchado, les ordena que inclinen sus cabezas mientras los llamaba animales atroces, y les pregunta si eran tan incivilizados que ni siquiera sabían mostrar el respeto al emperador. El prota se queda en shock y se pregunta qué era esto, y mientras veía como todos le hacían reverencia el prota se dijo esto era el poder. Luego en la capital de los elfos llamada Haspel, un viejo elfo que se encontraba sentado en una madera cortada, le decía que así que él era el emperador rúnico. Le cuenta que la historia de Haspel se remonta miles de años, pero debido a los bárbaros del bosque sangriento este estaba en peligro. Además los únicos humanos que habían entrado en Haspel en los últimos miles de años habían sido él y su padre, y él nunca hubiera pensado que Magnus fuera el emperador. El enfadado le dice que no lo llamara por su nombre, que mostrara su respeto y se dirigiera a él como el antiguo emperador, si no quería que lo enviara al infierno, pero Excel reaccionó, y cambió lo último por su tumba. En la conciencia del prota él pensó que casi decía que lo enviaría al infierno. El anciano elfo le respondió que él era demasiado poderoso y que era la primera vez que veía un aura de sangre tan fuerte. Él no estaba seguro de por qué estaba tan enojado, pero primero le agradecía que le dijera por qué había venido a su aldea, y ellos solo estaban siendo cautelosos debido a los bárbaros. Excel se ríe y le pregunta si su cabeza seguía unida a su cuerpo. El elfo se estremeció y le respondió que si estaba unida ¿por qué? Y él le dice que si estuviera realmente enojado ya lo habría cortado. El anciano casi se cae de su asiento de lo asustado que estaba, mientras que la conciencia del prota se disculpaba con él porque así era como hablaba el emperador loco. Excel le seguía diciendo que lo diría tal y
como es, quería que se convirtieran en vasallos del imperio, ellos que estaban siendo atacados por los orcos. A ese paso los elfos se iban a extinguir, por lo tanto debían convertirse en sus vasallos. El anciano se levanta y le grita qué demonio estaba diciendo, porque aunque sea el emperador hay cosas que podía y no podía decir. Además Haspel estaba bajo la protección de una barrera y no necesitaba la fuerza del imperio. Excel le pregunta si no se mantenía la barrera desde el exterior, ¿por qué? Si los elfos fuera de Haspel morían, la barrera de Haspel se desmoronaría en un instante. Ese era el secreto detrás de la barrera, ¿verdad?, preguntó. El elfo lo mira muy sorprendido y le pregunta cómo sabía él eso. Él le dice que él era el emperador y no había nada que no sepa, mientras que en la conciencia del prota se decía que obviamente es porque había leído eso de la gran guerra humano contra demonio, y también era cierto que los elfos se iban a extinguir si seguían así, y si querían matar a los demonios necesitaban su fuerza. El elfo se encontraba muy sorprendido y le decía que de ninguna manera los humanos habían sido capaces de descubrir tanto de ellos. Excel le dice que por eso les decía que se convirtieran en vasallos del imperio rúnico, ya que si se convierten en sus súbditos él los protegería. Él le responde que su historia abarca cerca de 10.000 años y no podían convertirse en vasallos de un imperio que ni siquiera había durado 500 años. Ya con una voz fría Excel le responde: 100 años o 1000 años no tenía importancia, porque todo se acababa si caían, ¿verdad? Él le responde que tenía razón pero no podían aceptarlo. Excel continúa convenciéndole diciéndole que a ese paso perecerán a manos de los bárbaros en el bosque sangriento, por lo que tenían que tomar su decisión rápidamente. El elfo se disculpa, pero no podía decidir eso por su cuenta, tenía que discutirlo con los otros ancianos, así que le pedía que por favor le diera algo de tiempo. Excel amistosamente sonríe y le preguntaba sobre darle algo de tiempo, y el elfo le decía que sí, porque era algo importante, pero la sonrisa de Excel se volvió siniestra mientras de su mano se creaba aura. El elfo al ver esto, le dice que él desea tener una relación amistosa con el imperio y eso no cambiará nada en absoluto. Excel se calma y le dice que era suficiente, que entonces se diera prisa y convenciera a los otros ancianos ya que no quedaba mucho tiempo. El elfo baja su mirada y le decía que él se encargaría y haría eso, pero Excel cero paciencia le pregunta si entendía y si haría eso, por lo que la actitud del elfo había cambiado y se disculpa con su majestad y seguiría su voluntad. Él convencería a los otros miembros a toda costa, así que por favor confiara en él y estuviera tranquilo. Excel le dice que confiará en él y enviará caballeros inmediatamente, y a partir de hoy los orcos no pondrán un dedo sobre los elfos, y ahora él revelaría el por qué había venido aquí. El elfo confundido le pregunta sobre sus verdaderas intenciones. Renard exaltada le pregunta si realmente planeaba entrar, y él le responde que iba a entrar en las ruinas Esmeralda, así que por favor convenciera a los otros ancianos durante ese tiempo. Uno de los elfos que se encontraba allí estaba furioso y le preguntaba cómo se atrevía a entrar a las ruinas ya que ellos los elfos habían protegido esas ruinas por mucho tiempo. Excel le pregunta cuál era su problema, dejando al elfo sin saber qué responder. Entonces se llena de valor y le pregunta qué pasaría si le impedían entrar en las ruinas. Excel se ríe y le dice que no mucho. Solo se enfadaría un poco. Mientras le hacía señas de que los aniquilaría, los elfos habían despegado una alfombra a la ruina y se inclinaron mientras le pedía que les dejaran guiar a su majestad. Esto dejó muy confundida a Renard, que se preguntaba si de verdad podía hacerlo así. Los elfos iban a cooperar con ellos tan fácilmente. Excel la llama, y le dice que ya que lo prometió necesitaba que le enviara esa carta a Durán, porque los elfos necesitaban estar vivos para que las ruinas no se derrumbaran. Renard le pregunta si podría considerar una vez más el no entrar a las ruinas solo, porque la ruina no era un lugar que podía superar solo, lo sabía porque había oído hablar mucho de ello desde que era joven. Ella inclina su cabeza y le dice a su majestad que le decía esto con la convicción de morir, así que por favor no entrará a las ruinas por su cuenta. Renard, entiendo lo que dices, él le dijo. El prota que la veía sentía que su corazón se le estrujaba, porque era de esperar de la hija de Blue Marks. Ella estaba dando consejos desde el fondo de su corazón, pero para detener la sangre de dragón tenía que entrar en las ruinas, así que el prota pensó que debería tratar de despedirla sin mucha frialdad.
Él la llama por su nombre y esto emociona a Renard, y le dice que entonces se fuera a morir, porque aquellos que desafiaban la voluntad del emperador debían morir. Renard le dice que simplemente estaba considerando lo que era mejor para él, lo mejor para mí, dijo Excel, es ridículo, soy el emperador de estas tierras, no hay nada que no sepa. Le preguntó si creía que él entraría en la ruina sin considerar los riesgos, él le pide que escuche atentamente porque le daría una oportunidad. Esto dejó confundida a Renard preguntándose sobre qué oportunidad hablaba, y le dice que debía regresar al imperio por esta vez y llevar a cabo sus órdenes, entonces solo esta vez la perdonaría. Pero si llegara a fallar con la orden que le había dado, puede que me enoje un poco, decía mientras le hacía la seña de que la iba a aniquilar. Renard se dio cuenta de lo que quería decir el emperador y hace una gran reverencia mientras le decía que él era alguien bondadoso y ella Renard, seguiría las órdenes del emperador y regresaría al imperio inmediatamente. Y él le dice que finalmente lo entendía, mientras que en la conciencia del prota estaba llorando mientras se disculpaba con Renard, porque no sabía si era por la sangre de orco que él pudo oler, pero Excel estaba más arrogante de lo usual así que no podía controlarlo. Ya luego de que Renard se fuera al imperio, Excel estaba frente de la ruina con un elfo y le preguntaba si estaba consciente de que esas ruinas contenían tesoros. Y él le responde que claro, porque de acuerdo con las leyendas que pasaron por generaciones, el elixir de los ancestros, la medicina suprema, estaba localizada en lo más profundo de esas ruinas. El prota pensaba que era como él creía, ya que era la misma cosa que la gran guerra entre humanos y demonios, y si podía conseguir el elixir, la locura del linaje del dragón podría ser curada. Excel le recuerda que debía convencer a los ancianos antes de que él regresara, y debían empezar a reanudar la investigación de su padre. Él le responde que sus deseos son sus órdenes y si podía preguntar cómo debería esperar para verlo. Desde la conciencia del prota pensaba que de acuerdo con la novela, tomó un poco más de una semana para que termine de explorar las ruinas, así que Excel le responde que regresará en una semana como mínimo. El elfo le pregunta que con esa cantidad de tiempo cómo podría comer algo o tomar algo, y él le dice que no se preocupara porque él se encargaría de eso, y el elfo lo aceptó. Excel le dice que los caballeros imperiales llegarían en algunos días, y él les había ordenado que protegieran la aldea de los elfos, desde afuera de la barrera, así que no se preocupara, y él le agradece a su majestad, y por último le pedía que no dejara entrar a nadie en la ruina. Excel se dio la vuelta y se dirigió dentro de las ruinas. Ya dentro de las ruinas esmeraldas, Excel tomó musgo que se encontraban dentro de ella y comenzó a comerlo, aunque su sabor hizo que le dieran ganas de vomitar ya que este sabía a mierda, era un ataque sin fin al paladar. Desde la conciencia del prota pensaba que nunca comería algo como eso, pero por el bien de seguir la novela, en la trama de la novela, unos caballeros habían entrado a las ruinas pero al poco tiempo de entrar no pudieron soportar el horrible hedor y se preguntaban si era veneno. Uno de ellos preguntó si las ruinas más profundas estaban llenas de veneno, además de que se habían quedado sin antídoto y preguntaba qué es lo que deberían hacer. Uno de los caballeros, llamado Scripps, se encontraba en peor estado. El caballero que parecía ser el líder del grupo observó hacia el suelo, y preguntó cómo podía seguir vivo el moho entre todo ese veneno, y por eso era que en ese momento el prota se encontraba comiendo el desagradable moho. Excel se encontraba con ganas de vomitar, pero tenía que comerlo gracias al veneno, ya que era una situación en la que perdía si no lo consumía. En ese momento se escuchó un fuerte retumbar, y al subir la mirada Excel se encontró con un grupo de golems de esmeraldas. Estos golems se regeneran a sí mismos sin importar cuántas veces los destruyan en pedazos. Excel sonríe por esta situación y se pregunta qué tan fuertes son, mientras que la conciencia del prota piensa que Carls había logrado limpiar ese lugar antes, pero se pregunta quién de ellos era más fuerte, así que Excel se dirige a destruir a los golems. Mientras el prota le pedía que fuera más despacio porque tenía ganas de vomitar, en otro lugar que parecía ser el imperio de los demonios, preguntan por Clune. El demonio le preguntaba si se refería al mismo Clune que se infiltró en el imperio de la runa como su primer ministro. El lacayo le dice que sí, y dicen que el emperador de la runa lo había decapitado.
Él se sorprende y le pregunta cómo lo habían atrapado, porque era un cambiaformas y sus poderes de disfraz no se podían comparar con cualquier otro. El lacayo le dice que no lo sabía, pero que había rumores de que el emperador loco había matado al primer ministro solo porque le caía mal. El demonio le responde que estaba enterado, ya que había escuchado tantas historias sobre su locura, y bueno, era una persona perdida, pero no hay nada que puedan hacer al respecto, y le pide que envíe a otros cambiaformas, y le decía al lacayo que por ahora se concentrarían en sus esfuerzos en el niño elegido por la luz de la profecía, ya que ese humano se convertiría en el enemigo más fuerte de los demonios, así que envía a todos los cambiaformas que pusieron en el imperio de la runa, al templo de la luz. El lacayo le pregunta el por qué debía enviarlos al templo, y él le responde que era para capturar al elegido vivo, porque él mismo lo saludaría.